Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza en las artes. Nuestro equipo se encuentra hoy en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes ante la muestra LAM Indivisible. Hablaremos de Jorge Vélez Correa, quien es un talentoso escultor antioqueño. En sus esculturas priman la armonía y la estabilidad. Jorge Vélez posee unas manos prodigiosas con las que diseña esculturas en bronce, resinas y mármol. Le apasiona moldear retratos que reflejan la personalidad y las emociones de los personajes, así como figuras que irradian una simbiosis entre la naturaleza y el amor. Estudié cerámica, estudié dibujo en Bellas Artes y además hice una carrera en filosofía y letras y pude llegar a ser escultor hace 33 años. Pude dedicarme de lleno, obviamente después de haber tenido una carrera como pintor que me hizo posible pagar los primeros materiales para hacer mis esculturas. Y entonces fui pintor y dibujante, ilustrador, con un relativo éxito y eso hizo posible llegar a ser escultor, hasta que empecé a ser escultor de veras cuando fui contratado por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, quien en el 89 me dio el puesto de escultor ejecutante en su taller. Digámoslo que funciono como su secretaria, digámoslo así, de asistente. Pongo a su disposición los recursos para que el proyecto pueda ver la luz en lo escrito, en cómo se montan las fotografías, en el proyecto para presentar, en la parte digital, y busco los recursos que se necesitan. Después de que él diseña, inicialmente en un dibujo, su proyecto o su idea, nos sentamos a escribir los textos, a elaborarlos y después presentarlos. Los presentamos en los municipios, en diferentes instituciones. Familia de origen antioqueño que llegaron en los años 26 a sembrar café al Viejo Caldas. Allí hicieron una gran diáspora por la violencia entre conservadores y liberales, naciendo en un pueblito que se llama Risaralda, Caldas. Mi formación, mi educación, todo fue en Manizales, donde estaba la Bellas Artes, que es una escuela muy vieja y muy buena, y en la Universidad de Caldas. Estudié mi carrera de filosofía y letras. Yo soy un amante del arte. Mi padre nos inculcó desde pequeñas el amor por el arte.
Siempre acudía a las exposiciones y muchas actividades culturales de la ciudad. A Jorge lo conocí precisamente en una exposición y recuerdo que cuando vi la exposición de Jorge me llamó mucho la atención su serie de nudos amorosos. Me pareció una obra muy bella en el que él lograba como fusionar esos dos cuerpos en un abrazo amoroso que a través como de esa sinuosidad y esas líneas curvas lograba como expresar toda esa sensualidad y voluptuosidad, pero de una manera muy bella y poética, con una gran sutileza. Eso fue lo que más me llamó la atención. No hay realmente escuelas de escultura en Colombia. No las hay porque no se necesitan, no hay trabajo para los escultores generalmente. La cerámica, hacer figuras en cerámica ya es hacer escultura. La cerámica es una manera, yo creo que la más antigua de la humanidad de hacer escultura. Los primeros retratos, las primeras esculturas fueron en cerámica, quemada, terracotas, como se llama. Entonces, la cerámica fue mi primera escuela de escultura. Los libros fueron mis maestros y obviamente visitaba cuanto taller podía en Bogotá, en Medellín, también tuve algunas lecciones, pero hace unos 35 años la gente era muy celosa con los secretos, de manera que los secretos del oficio los aprendí, los primeros los aprendí de los libros y obviamente cuando llegué al taller del maestro Rodrigo Betancourt, que tenía toda la escuela mexicana, aprendí el oficio en grande de la escultura, de lo que es la escultura en Latinoamérica, que tiene ciertas limitaciones de dinero, por supuesto, las fundiciones, los materiales. Jorge es un hombre muy entregado a su profesión, a su oficio. Es muy estudioso, vive investigando, perfeccionando sus técnicas. Y algo que tiene él muy claro es que un artista no solamente logra elaborar su obra de arte con el conocimiento de la técnica, sino que tiene que ser muy estudioso de otros temas para poder ampliar su bagaje intelectual, que le permita desarrollar un discurso lógico, poético, que le dé sentido y que tenga una relación con su forma de vivir, sentir y pensar que se va a ver reflejado en su obra. Me encanta la filosofía como disciplina, como cultura general y creo que aporta mucho al arte porque le da claridad al discurso y te libra de ambigüedades. El mundo del arte está lleno de ambigüedades. Yo realmente no soy filósofo. Los filósofos yo creo que acabaron con Nietzsche en 1900. Ahora hay pensadores, grandes pensadores y creo que hay estupendos pensadores y creo que en 100 años van a ser reconocidos. Pero curiosamente esos filósofos modernos a veces no son de escuela filosófica, son psicólogos, son científicos. El artista se atormenta mucho por tonterías que se resuelven con una pequeña frase filosófica. Jorge es un artista en todo el sentido de la palabra. Jorge vive para el arte. Jorge es un humanista
y el eje central de su obra es eso, el hombre. Porque Jorge cree en el hombre. Eso él siempre lo tiene presente no solo en su obra, sino también en su discurso. O cuando escribe, porque Jorge es un muy buen escritor y tiene textos que le han publicado. Y yo diría eso, que él es un artista humanista. Pues yo creo que ser artista es una vocación. Eso lo llevas, como diría un chino, en las tripas, en el vientre. Luego de ser esto, de ser una vocación, es un oficio muy refinado, muy complejo, muy lleno de ítems. Es la escultura, un oficio. Generalmente Jorge, como somos un equipo, siempre me llama y me pregunta cómo voy viendo que va el proceso de la obra. La primera opinión que él pide a un espectador es la mía. Luego del maestro Arenas yo empecé a viajar, he estado en escuelas norteamericanas, he estado en Italia varias veces. En Italia he estudiado la talla del mármol o la perfeccioné. Y ya empezó mi escuela realmente como escultor. Esencialmente yo estoy trabajando con tres materiales. Yo trabajo con bronce fundido a la cera perdida. Aquí generalmente trabajo con plastilina o con barro. Las obras grandes las trabajo con barro, con arcilla. En las canecas mantengo toneladas de arcilla que reciclo siempre. Entonces trabajo bronce, resinas. La resina son plásticos reforzados con fibra de vidrio. No hay manera de distinguir un bronce, si una escultura es un bronce o es una resina, porque las pátinas, la pátina es la piel, uno la puede imitar de tal manera de que no podría saber claramente si una escultura es un bronce o es una resina. Y trabajo mármoles. Jorge adora el retrato y el estilo que él aplica en sus retratos es un estilo académico, realista, de una gran finura, apegado al detalle, y se emociona demasiado el poder plasmar no solo los rasgos y la fisonomía de ese rostro del personaje, sino el poder lograr captar su personalidad y sus emociones. Algo muy bonito cuando viene el cliente es cuando le dicen, lo único que falta es que hable. Y Jorge dice, ni un toque más porque he culminado mi trabajo. Yo vivía a hacer retratos, pinturas, y ahora, años después, o sea, a mis 60 años, sigo haciendo encargos, sigo haciendo retratos que me permiten hacer mi obra personal. Yo diría que la obra más importante que he hecho es Juanes, la escultura de Juanes. También he hecho una escultura de Botero que que aspiro a estar en un espacio público. Hice un retrato de la reina Luz Marina, que por fortuna se ha salvado de la purga que hay ahora con las esculturas que honran a ciertos personajes que otrora fueron famosos y ahora son víctimas de la iconoclastia. Primero que todo, cuando yo hago un personaje de estos, leo sus obras, leo sus libros, me meto en su vida. O sea, no hago una mera artesanía. Y mi gran sueño al hacer un retrato de estos es hacer sentirla a la parte humana. Juanes es una escultura que no tiene pedestal. Es una escultura que yo peleé, inclusive en ese entonces, con la gobernación porque quería ponerle un pedestal. Le decía, no, Juanes es un hombre de la calle, es un hombre del pueblo, es un hombre que se abraza con la gente. Entonces yo lo coloqué en el suelo y la escultura está allí y la gente la abraza. Y entonces uno
trata de que la escultura refleje ese espíritu del personaje retratado. Yo adoro el encargo, o sea, pienso que el encargo me ha posibilitado ser escultor. Mis obras lúdicas, mis obras personales, las obras que yo hago para mí y que me las compra el que le da la gana, que a veces les da la gana y me las compran, esas obras las pago con encargo. Por ejemplo, este animal que es un animal realista. Estos son obras de encargo, son obras que me permiten, lo mismo los retratos, aunque yo amo el retrato, es una técnica que me apasiona y hago retratos de mis amigos y tengo retratos que he hecho de poetas y los he regalado. En fin, adoro el retrato, me gusta, pero la gente considera que el retrato no es un arte. Y la obra de arte, lo que consideran el mercado del arte es la obra que es más personal, pero a mí me parece una verdadera estupidez. Lo que pasa es que en la historia del arte siempre el artista muestra aquellas obras que son queridas por la crítica. Entonces, para la crítica moderna, el retrato es una cosa tradicional sin ningún valor. Yo lo hago además porque es una manera de subsistir, porque yo con esos retratos me pago estas obras personales que son muy difíciles de vender, porque el mercado no es fácil. Me acuerdo mucho del maestro Rodrigo Arenas que decía que en Antioquia, si un escultor no quería morir de hambre, tenía que hacer o caballos o cristos. Pero creo que ni eso ya no es válido. O sea, el chiste se quedó corto. 30 años después, creo que todavía toca hacer retratos para poder vivir. Y en esto hay que ser franco. Puede ser muy chocante para los críticos, para los curadores que quieren que uno no muestre esto, como si fuera un pecado, pero para mí no lo es. O sea, la obra que hago porque me viene en gana, en la cual me gasto mis ahorros, me gasto mi tiempo, mis ojos con toda la pasión, que gasto hasta las vísceras y que me la pago yo. Se puede observar en muchas de sus obras esas figuras humanas, cómo logra él fusionarlas en la anatomía, por ejemplo, de las aves, y convierte esos cuerpos o nudos amorosos en seres que pueden volar a través de ese encuentro y de ese abrazo. Convierte un torso, una pierna, un brazo, un seno, en un pétalo, en un tallo, y crea esas figuras tan esbeltas y elegantes, y crea la serie de las erosiconias. Y es como si estuviéramos recorriendo y recordando lo exótico y maravillosa que es nuestra fauna. Es como la simbiosis que él ha logrado crear entre la naturaleza y su serie amorosa. Tener un taller donde pueda seguir trabajando, donde pueda sostener su familia. O sea, es una cosa familiar, casi doméstica. ¿Por qué sucede que un escultor sin taller está en la miseria? Este taller para mí fue un sueño que logré muchos años después de empezar mi carrera, porque yo tuve mis primeros talleres en garajes. Para mí fue un gran logro humano poder, con mis pinturas, en ese entonces vivía de mis pinturas, pagar una casa que tenía un garaje, y ese fue mi primer taller, un humilde garaje, donde podía vaciar cementos, tenerse arcilla, en fin, un garaje. Y este fue un sueño que logré acá en Antioquia, después de muchísimos años de trabajo,
y con la fortuna que en un momento dado varias obras mías se vendieron y pude tener este pequeño sitio que para mí es un tesoro y es un sueño, y construir este taller. Este taller lo construí con mis obras. Me gané un concurso de escultura en Sabaneta. Hay un parque, se llama el Parque Lineal Laerato, que es una escultura que se le da a los poetas y a los grandes escritores colombianos, a las celebridades como Germán Castro Caicedo, William Ospina, María Mercedes Carranza, Mario Rivera, etcétera, etcétera. Y eso fue una parte de lo que me hizo posible hacer este taller. La profesión de escultor es como un fatum, digámoslo, para que hablemos de un destino, pero también es una vocación casi religiosa. Yo pagaría por hacer esculturas, de hecho he pagado por hacer mis esculturas, casi todas mis esculturas más amadas las he pagado siendo artillano, inclusive de otros artistas. En Colombia he hecho más que todo encargos públicos, muy de oficio, y hay pocas obras mías que sean personales, son más obras pues de conmemorativas, pero mi obra personal sí la he vendido mucho en el exterior. Jorge cree mucho en el hombre, tiene fe y esperanza en él y cree que con su inventiva y su capacidad creativa, el hombre es capaz de transformar el mundo y sacar lo mejor de su ser para lograrlo. Amo a Jorge como hombre y al Jorge artista y lo admiro profundamente. Para mí es uno de los mejores artistas, es un ser auténtico, honesto. Para él la inspiración no va antes que el trabajo, del trabajo que se encuentra la inspiración. Y con Jorge he aprendido muchas cosas y sobre todo tener un poco más de fe en el hombre. La carrera donde tienes garantizado el fracaso es el arte. Por eso yo hago hincapié que la profesión del artista es una vocación. Si tú no tienes vocación, no vas a dar esta batalla, porque la vocación es visceral, porque económicamente el arte es muy difícil. O sea, eso es cierto. El artista es un ser ingenuo. He sido afortunado con los periódicos, he sido afortunado con la televisión, pero nunca eso ha sido mi sueño. Mi sueño realmente es esculpir. Y en eso se me va mala vida, en buscar trabajo. Entonces mi gran sueño es conseguir trabajo, poder hacer obras públicas, poder que esas obras mías lleguen a las manos de la gente, porque el gran sueño de hacer esta escultura obviamente es que sea bella, que tenga autenticidad. Pero después de ese sueño, que es el del artista, del taller, el gran sueño es que esa escultura quede en manos de alguien que ame esa escultura. La fama es un augur, es una cosa rarísima, y fuera de eso en este momento también es un juego de mercado que es más o menos imposible, porque cuando el mercado del arte ha llegado a tener comisiones de 70%, la vida del artista es un verdadero infierno. Y el artista que está trabajando para la fama es un verdadero condenado. Toda mi fortuna son mis esculturas, no tengo nada más. Y mi taller, por supuesto que... Y con eso me siento absolutamente realizado. Las obras de Vélez, además de ser lúdicas, desentrañan las voces mágicas de los materiales en los que han sido creadas. Sorprende particularmente su búsqueda de formas extrañas y sutiles con el cuerpo humano y en especial con los desnudos de amantes.
Para Vélez, en su sensibilidad y sus manos, la realidad está sometida a una transformación constante. De esta manera, dota a la materia amorfa de admirable plasticidad e inconfundible identidad. Hay aquí una labor tan grande como un mundo. Ha vuelto a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte. La próxima semana regresamos con otra mirada al mundo de las artes visuales.